Okay, so I'm starting over a little bit. So can you say your name again, please? ¿Puedes decir tu nombre de nuevo primero, por favor? Mi nombre es Xiomara. My name is Xiomara. Okay. Trabajo en una empresa telefónica, ejecutiva telefónica. Y trabajo con mi esposo también, como su representante, su ayudante. Modelo. She says that he works in the telephone office as a personal of the executive. Secretary? I do that too, yeah. And also she's helping him in all about the project as a representative and support of the organization of the project. Exacto. Sí, sí. Okay. No fue el caso mío. Pero bueno, cuando descubrí el dibujo, la pintura, sí, trabajé intensamente y recobré todo el tiempo perdido. When he started, the 13 years old, after that he worked intensely, very hard, for recovering all the time, Okay. And then how did he learn? ¿Dónde aprendió? Bueno, he estudiado en varias escuelas. Una fue muy importante para mí, que fue la escuela Diego Rivera, un gran pintor mexicano que estuvo mucho en Cuba, y entonces ahí estudié dibujo publicitario y comercial. ¿En qué año? Eso fue en los años 60. In the 60 years ago, he studied in the school Diego Rivera. It was a study of office of the drawing and painting, publicity painting. Okay. Y entonces, bueno, ya San Alejandro, estudié ya, terminando la escuela de Diego Rivera, entré en la escuela de San Alejandro. After that, he made the finest art academy. San Alejandro is the same academy where terminaste Elisa. Y después, no, yo no estudié en Elisa, yo estudié en San Alejandro, y cuando me gradué en San Alejandro, estudié en la Universidad de Licenciatura en Historia del Arte. Y me gradué. Licenciado en Historia del Arte. Licenciado en Historia del Arte. So after that, he made the licenciature in History of Art. I'm sorry, he studied? He's a professor of the history. ¿Serio? Yeah. Ah. En la Universidad de La Habana. A la base. En Havana University. Ah, okay. Y bueno, he estudiado dirección de televisión por la academia que tiene el ICRT, y estudié música también con uno de los maestros realmente de la guitarra en Cuba, que fue José Guyún. Guyún. After that, he studied music, Okay. guitar, with a very famous master, Guyún. And after that, he made, después de la música fue Dirección de televisión. TV directions. And for that reason, he know how to make films, cartoon films, everything. So it's very polyfaceted. A lot of experience and a lot of diversity. Diversity, yes, experience. So, and then at what age did he come up with his character? ¿A qué edad, and what is his character's name? The character name. Sí. ¿Cuál es el nombre de la historia de Cecilín, el nombre de Cody? Bueno, primero surge por un sobrino que yo tenía, y porque mi esposa en aquel momento estaba en estado, yo pensé que iba a tener un hijo, y padroncito y todo, que tú conoces, y yo, no, vamos a poner a Cecilín, esto, lo otro. Y bueno, realmente mi esposa lo que tuvo fue una hembra, así que, pero fue la inspiración para hacer una serie de muchas historietas, libros, para enseñar a dibujar, dibujo animado, teatro también se vinculó el personaje, y bueno, es algo que un poco me identifica, ¿no? Claro. Fundamentalmente con los niños y los Por jóvenes. supuesto. He started because his wife was pregnant, and he will have a boy. They suggest that will be a boy, but after that was a girl. But the Cody and his friend Ceciline was a boy through
two characters, is very famous characters, Cecily and Cody. And after that, he made many films about it. So was the start. So what year would that have been that he started? ¿Cuándo empezó esta historia de Cecily y Cody? En los años 70. 70 years. 70 years. 70 years Yes. ago? No. No. 70 in the 1970. 1970. Okay, 1970. 1970. Sí, sí. And so that's why he made the character. So he made it for his niño. Yes, for the babies, all in general. Oh. But all the youngers, teenagers, boys or girls, we grow up with that. Right, from the 70s. Yes, it's famous. Did you used to see it on television? Or, okay. In TV and films. And films. Y cine. Y cine, sí. Sí, So- porque yo lo vi en cine. I'm hoping I get to see it in the United States somehow. ¿Puede encontrar algún tipo de filme, Ceciline, algún tipo de ella, en Estados Unidos o eso se compra o se puede comprar? Bueno, en Estados Unidos no sé si en el mercado, sé que en Colombia, México, etcétera, habla español, sí lo comercializan las películas, pero no sé si en Estados Unidos. He don't know if it's United States, but the market of these films is Colombia, Latin American, Mexico. Okay. En España también he hecho muchas Spain. presentaciones de películas. So do niños now get to see like reruns of the show, do you think? Like, do they still show the character? Yes, always is the identification of him. Cody is a mascot. Is very famous So character. todos la if mundo. the people, yeah, of Yes. course. If the people see Cody or Ceciline, Mhm. they make the identification of Cecilio because it's the director and the drawing. So they might still see him on TV or things like that. It was very Very cool. public. Después de grabar uno de los libros que están expuestos, desdichadamente no me quedan para brindarlo, pero no, para ilustrar, Sí. hay muchos libros que pueden. You can see by camera. You can have the pictures and examples if you like of Ceciline and Cody. Okay. We have examples, not for gift, but you can capture To take some photos. Mhm. Gracias. And before Cody, like, what was his first type of painting or pictures that he started doing, or was Cody his first? No, it wouldn't have been because that was in the 70s. So when he was younger, joven, what was his first style of painting or drawing that he enjoyed doing? ¿Qué fue lo que más disfrutaste de estilo para pintar, para hacer? Un poco que hablando ya me imagino que dentro de la pintura, ¿no? You mean the painting or the cartoons? Before Celia? Before Yeah. the cartoons. Before the cartoons, when he was like 15, when he Cuando started. empezaste, ¿cuál era tu estilo, tu manera de hacer la pintura? Que está hablando también como artista plástico. Sí, bueno, tuve una etapa impresionista porque realmente me atrajo mucho el impresionismo por el nivel de subjetividad, pero también de rigor en cuanto a trabajo propiamente de dibujo, Sí. de color, etc. Y en estos momentos estoy trabajando en una serie donde la mujer es el centro del espacio en que desarrollo todo el lenguaje plástico. Sí, La mujer como un elemento conductor ya. en medio de una naturaleza que contrasta con la pureza de ella, que siempre está en un color que no es decir, un color Real. de luz, para que contraste, ¿no?, con ese horror al vacío que tiene todas esas selvas nuestras, etc. Y hay un estudio de anatomía de la mujer cubana, la mujer latina, en cuanto a aspecto corporal, que he tenido que hacer investigaciones
Pero bueno, más o menos para que se te vaya la idea. Okay, he says his first tip was impressionism. He loved the impressionism, and after that he Like the used French Impressionism? impressionism, the style. But in the second time, he used the woman who has the most important themes and topics in his painting, and he used the Latin American forms of American, woman, the voluptuosity, the big one, balls and volumes in the woman's. Can you see that? Okay. And he's got so many styles of art. He did all of these here, correct? Mm-hmm. So there's just so much to look at here. So, like, how did he choose, or when did he choose to do different styles? And does he mind kind of sharing a little bit about them? And is it okay to He used film? the woman in all the. It's different drawing and painting, but he used the woman in the big one themes. As you can overall. see the drawing, and you see there he used the woman's and the portrait. Is it okay to film? Yeah. Yeah? And does he want to talk a little bit about the different styles that he uses? Ella dice que utiliza de todas formas diferentes estilos, que por ejemplo hay cosas que son más cubistas, otras son como animales, otras tienen que ver con... Parece que ella ve como la diferencia que hay, ¿ves? Entre estas piezas que ella de todas formas quiere saber. Sí, bueno, son etapas, son más de 40 años de trabajo. It's more than 40 years of working. Okay, so... Y he transitado por diferentes estilos. También el surrealismo es algo que me interesó mucho en una época, en un momento. Y así he ido transitando, ¿no? En estos momentos realmente lo que estoy trabajando es un naturalismo, no realismo, sino naturalismo. Donde me permite hacer un discurso entre la mujer como elemento conductor de la creatividad, etc., y la naturaleza. A propósito de toda esta situación climatológica que se ha ido desprendiendo y el cambio climático que nos está azotando, entonces bueno, es un poco también advertir sobre ese fenómeno mediante las artes. He used, for example, the animals, he used the fruits, he used the naturalism as expressions for say, about the climatologic situation, all the situation, spiritual situation that we have as a man, as a woman, he used this in the painting. Does he want to show us a little tour of them and kind of explain just a little bit about the different eras? Si pudieras explicar, por ejemplo, una pequeña explicación sobre piezas como esta. Bueno, por ejemplo, la serie de los caballos. Should we walk over? Is that okay? Si pudieras, por ejemplo, pararte para ella tomarte una breve explicación. Oops, sorry. Gracias. La serie de los caballos. Horses series. Okay. Voy a explicar qué ocurre. El caballo, para narrar algo, obviamente la literatura es lo esencial, ¿no? Para describir algo, pero para dar un concepto también. Sin embargo, en los animales es muy difícil encontrar uno que pueda manejar el concepto, inclusive hasta conceptos filosóficos, porque bueno, una serpiente te puede dar la visión de la sutileza, de la traición, etc. Pero el caballo me permite a mí dar el elemento de lo que es la amistad. El caballo así, de entrada, estéticamente te convida a hacer amistad, la fuerza, la honestidad, el aspecto de la lealtad. Un caballo puede contigo, pero también te ayuda a trabajar, a esparcirte, a recrearte montándolo como recreo. Es decir, es un animal que tiene todas esas virtudes y me permite manejar el aspecto de la imagen visual con el concepto.
So he used the horses as the base of naturalism that I told you, and he used the concept of the horses about honesty, force, lealtad, I think is friendship, all this, the concept of the form of the horses, you know. Okay. He used this as a series. What is the material that he uses, or the medium? What is the medium that he uses? ¿Cuáles son los materiales que usaste? Aquí es óleo. Y obviamente el expresionismo y el impresionismo están presentes. His Fundamentalmente el expressionism and expresionismo con la fuerza de... impressionism. He used the Oil, okay. oil, and this es como retablo, ¿no? Sí, esta vez... It's wood. Oh, and what? Trabajo mucho el espatulado aquí también. And up there, what materials? Eso es otro, el mismo concepto, tanto filosófico como conceptual, lo manejo con el caballo, pero bueno, ahora es con soporte de piel. ¿Cómo se dice piel? Debe ser skin. The skin of the animals. Yes. Use the skin of, I think, horses. Horses no, cow. I think it's cow. Eso es cuero de vaca, ¿no? Cuero de vaca. Cuero de vaca, de caballo, es una mezcla. It's a mix between horses skin and cow. Oh, wow, okay. And it looks like some bronze, And maybe? bronze. Sí, como latón. Sí, ese es bronce. Bronze. Mixed media. And then for these here. Y esto No, acá. para continuar con los caballos, bueno, sorry. Second part. Wow. Es muy bonita. Gracias. So all of this is from animal skins. Yes, it's the animal series. Wow. It's bonita. Okay, and then these, is that Esto es watercolors? como una acuarela. No, esto está iluminado con un pastel. A pastel. Mhm. Es decir, tinta negra, ¿no? Por supuesto. Y entonces todos los matices es con pastel. It's pastel and ink. So this is when you was talking about the using the woman and then the Woman and the animals natural. and natures. So what era, when did this all happen? That he was painting in this style? ¿Cuándo empezó a pintar con este tipo de estilo? Es lo más reciente. It's the more recent. More recent. And then these? Esta es de los 90, ¿no? Esta es de los años 90. 90, and this is 2000. 2000. And then the animal skin? Y los caballos más o Los menos caballos de los también 90. son de la época del 90. Esto fue ya en el 97. No, si se ve. Patterson también hacía la de ¿Usted conoce a Patterson? Cool. Tiene también Yes, down here. de algunos libros. This is Scotty and Cecily. Which one is Cecily? Is the boy. Okay. Este This is Cecily. And his friend Scotty Cody. Okay. So Cody is the girl? is the categorized animal. Is the animal. Okay. So It's is the there bird. the bird? Yeah, a bird. So there's a boy and a girl, or no? It's a boy and the bird. A boy and a bird. Okay. And he likes música. Yes. Te gusta música. Sí, la estudié y entonces este es un libro para dibujar la música. Sí. It's a book for make a drawing through the music. Like you did. Okay. So can you? Well, we could go back over there, but is there other eras of the art that he wants to talk about? Quisiera hablar de si tienes otra área diferente a diferentes estilos que has tratado. Because there's so many, like even in the other Muchos room. retratos y muchas cosas por El allá. retrato fue una época también que trabajé mucho ya la cosa más naturalista. ¿Quién es? Esa era la Él última. era un que no, yo me lo imagino. ¿Pero necesitas el natural? No. No, ese no. Ah, sí. Pero sí la conociste. Sí, como no, a través lo conocí. Este se pintó una semana antes de ella morir. Esta es. Monaguillo masticado. Exacto, sí, yo me acuerdo. Argelia Fragoso, sí. Permiso un día. Ahora estoy trabajando en el retrato, pero en otra versión. Es decir, mira, por ejemplo, el boceto lo hice primero, He made the drawing first. usando la modelo. Ahí se ve, no me pueden captar ahí. And then he does the painting. Y después he hecho este tipo de versión donde manejo todas el volumen eso a base de línea
Veo líneas que son un tramado. Es decir, no es difumado, sino es intencionado ya con Sí. determinado tramado. Yo no sé por qué no has hecho grabado, porque todo eso parece... No, yo he hecho grabado, lo que pasa Pero es en que, Gubi, con Gubi, ¿eh? bueno, lo estudié en la escuela y todo Sí, eso. pero No me he dedicado así. Eres más Oh, tipo- this is all ¿Eh? nuevo. It's new one, Sí, yes. brand new. Eso lo estoy haciendo actualmente. Qué lindo se ve en blanco y negro, ¿verdad? Grabado, se ve muy bonito. So how many days does he draw a week, or how many hours? ¿Cuánto tiempo de trabajo tienes en la semana? Este Yo tipo de- trabajo con mucha intensidad. He's working a lot with much intensity. Y entonces sí, trabajo muy rápido, ¿no? Entonces, pero me dedico más, me invierto mucho tiempo pensando en lo que voy a Igual me hacer. pasa a mí. He think a lot, and after that he draw. Wow. Can you tell him that I can draw stick figures and that's about it? You know stick figures? Stick, what is... It's just like a circle for the head and a line for the body and another line and another line. What? And I don't understand. So it's called stick figure. Stick. I'll have to show him. Well, he saw my drawing yesterday. I think it's not very good. Sí. If you could tell him that. So, que tiene que ver con la figura que hizo ayer, but it's stick. It's stick figure, so just like a Como una man. figura de palo, sí, como que ella... That's all I can do. que no es lo que puede hacer But ya. this is very, very pretty. Que eso es muy bonito, que no tiene nada que ver con la figura de palo que ella hizo. No. Mira aquí qué lindo con color. Y entonces, bueno, Is this all watercolor or No, oil? it's pastel, Pastels. Pastel. Okay, pastels. but it's drawing. It's a drawing master. He loves the drawing the line. He used the line Sí. as the protagonist. So todos los días, every day he's drawing? Trabajas todos los días. sí, todos los días. Si no trabajo desde el punto de vista práctico, sí, mentalmente estoy trabajando. Yo no descanso mucho en ese aspecto. Oh, wow. That is so beautiful. So ¿cuántas horas would it take to do one ¿Cuántas painting? horas te toma pintar este tipo de trabajo? No puedo, realmente, depende de cómo me sienta It emotivamente. depends of his feeling, you know. Okay. All the week he's drawing. Son trabajos de mucho laboratorio porque investigo todo un aspecto ya desde el punto de vista... Sí, ya veo las flores, las sí, cosas todo. anatómicas, los pájaros como son. No hay un diseño manifestado que rige y no se va condicionando los elementos que voy colocando. Pero que tiene una investigación que tenga una lectura por sí misma. Claro. And- He's working in the investigation because it's not just simple drawing. He's making investigation about, for example, the anatomy of the flowers or the bees, specifically. Understand? So just looking like It's really looking- specifically. Yes, it's specific things that he does. Because it's so detailed. There's It's so much detailed. For that detail. reason, he used for the details. Esto es lo más reciente, ahí se ve la fecha, ¿no? del trabajo que estoy haciendo. Esto pretendo hacer exposiciones, etcétera, ambientaciones en hoteles. And then these people, does he know them or You can is see that? Oh, go on. ese es de los 80. He's 80. He's Año very 80. old. ¿Por qué? Año 83 He's exactamente. 83. 1983. Sí, 1983. So these are all famous people here in Cuba. Yes. So- Este es Moraima Secada, ¿no? Moraima Secada. Moraima Secada. Argelia Fragoso. Argelia Fragoso, singers. Silvio Rodríguez. por Silvio supuesto. Rodríguez, es, Pablo Milanés. Pablo Milanés y Elena Buque. And are they all singers? Sí. Sí. And this person is alive, but esta Argelia Fragoso está vivo. Sí. 3 in the middle is live, but Estos tres están vivos. están They're all vivos. three alive. So. But those, no. So did he meet them in person and draw them? Yes, he made it. But no draw one from the natural. He just made the portrait from any photograph or something like that. Okay. And who's that modella right there? It's me. I know. So let's hear about this modella. ¿Puede hablar sobre esta modelo?
Okay. Bueno, So who is this modelo? bueno, es también fuente de inspiración que está expresado en estas gráficas y en estas prácticas que ustedes han observado. Pero también es la que ha contribuido enormemente a poder yo desarrollar todo este trabajo que ustedes observan. Y uno de los trabajos que hago también, que no está aquí presente desde el punto de vista físico, pero sí desde el punto de vista gráfico, no se pueden ver, y algunas de las acciones que es el trabajo cultural comunitario, que para mí es una pasión extraordinaria. Y entonces también tengo época que tengo que estar viajando mucho fuera de Cuba, y bueno, mi sostén realmente emotivo y práctico es mi señora, que ahora bueno, ya está nombrada como mi representante oficial. I love you. So He says- what is, I'm sorry, he let's says- hear your name. I'm sorry, ¿cómo tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? My Xiomara. name is Xiomara. Xiomara. And you've been together for 25 años. Y has estado Sí. durante 25 años. So then you could tell me the rest of what he just said. He says that he do a very passionate work about a community project that you show in the weekend, Imagine Dress. She is the support of him when he's go out of the country, and he do together this kind of projects. And also he have many volunteers, like the directive project, that they help to him, Okay. from this. Okay. So it's, Hablando metafóricamente, por ejemplo, yo he tenido muchos premios nacionales e internacionales. Hay una pequeña muestra ahí, pero el premio más grande que he tenido es haberla conocido. see, he says that they have many national premiums and international premiums, but the most bigger premiums is Xiomara. Aww. Very sweet. So he travels to other countries to show his Viajado a artwork. otros países, te has Sí, yo realizado. he tenido la oportunidad realmente de viajar a muchos países. En Europa, por ejemplo, España, Italia, Checoslovaquia, Alemania, Bulgaria, por ejemplo. Y aquí en América, bueno, Martinica, México, República Dominicana, Brasil. Muchas experiencias realmente que me han servido para también darle un nivel de universalidad a mi obra. Claro. He says that all the countries that you I just heard, see, yeah. and it's good for promotional Sure. things and for make more universal point of view of his work. Has he ever been able to get to the United States, or does he plan on coming there, hopefully? ¿Alguna vez has visitado Estados Unidos? No. No. Una vez de accidente porque se desvió el avión, pero It was accidental station, a plane. Fue como que el avión se desvió para Estados Unidos. sí, porque hubo una situación ahí, bueno, el avión Was accidental in the station, in the airport. Just the plane make a stationary Oh, stop. just stop for a moment Yes, for and a then- moment and go away. Oh, well, I'm hoping, espero, Sí. that you could come to Chicago Que puedas venir a Chicago. and show your beautiful artwork Me someday. encantaría enseñar tu bellísimo arte. But I would love to hear a little bit more about you Okay, and Simon. also the program that I saw, and what is that called? And I don't know if they want to sit down again. Sí, So it's, que me gustaría saber más de Xiomara y más del proyecto que llevan en conjunto con Imagen 3. sí. Vamos a empezar. okay. Bueno, vamos a ver. No, y mira que se enfrían, eso es una especialidad de Xiomara. No, qué bueno. Qué bueno, me sustituye la pizza. Gracias. So, No, pero ahora no vamos a comer. Dale, vamos a terminar la entrevista porque si no pierde el hilo. Dale. No, pero, bueno, para que no se fixed it. enfriado. Thank you. After the, but you guys can do it. Go Okay, ahead. no, yo sí puedo comer y ella puede hablar. Or I could pause. When I pause this. Here we go. So, if I can learn a little bit more about the project and what is it called and why was it started? ¿Cómo emergió este proyecto de Imagen 3? Todo lo que tiene que ver con Imagen 3. Sí, antes de continuar, para cerrar este capítulo, también, aparte de lo que es historieta, etcétera, he escrito ya libros. Esta es una antología, la primera antología que se hace en Cuba,
de los historietistas más importantes del país. He is showing you about the 60 storybooks, graphic, contemporaneous. It's about the story books. So he wrote the. Yes, he wrote. Wow. How many books has he? ¿Cuántos libros has escrito? Bueno, alrededor de 4 libros. Este es 4 otro, books. este es otro sobre la historieta relacionada con. Wow. El polvo es porque estamos. No, no te preocupes. Este es otro de investigación. It's about reflection and projections. And what age group is this for? These books? Like, What? What age is this for? Like, ¿Cuántos años tiene? it's, It's about- I guess for people like older or for his college, like when he was teaching. ¿Cuándo lo hiciste? Cuando estaba en 1989 y ya estabas graduado, ya eras un licenciado en Sí, 1989. empecé a trabajar en el año 62. Empecé a trabajar. He's older. He's 89, 1989. Okay. Yeah, he was a graduated and everything. And does he use this like in his classes that he teaches? Eso es que las reflexiones y proyecciones tienen que ver con las clases de dibujo. Son conferencias que ofrezco fundamentalmente en universidades, porque es un libro de investigación, y en escuelas de arte. He is about reflections, about drawing, about conference that he made in universities. Oh, okay. It's about this. Es bueno que tú le subrayas que aquí en Cuba lo que es la historieta y la televisión son expresiones artísticas y culturales muy apreciadas. He says that in Cuba, the people, the public, and all the people appreciate. You have it. Appreciate. Appreciate all this about the cartoons, the films, the TV. It's very appreciated here. Okay. Este es otro libro para contribuir a lo que es la enseñanza artística propiamente del retrato y la caricatura. This is about how to draw about portrait and the cartoons drawing. So this would be aimed more for like younger people It's or younger, people it's for of the all. boys and kids. For all the kids, yeah. 1970. Do you ever No, remember 70. seeing this one or no? 70, no puede ser 70. Ah, no, bibliografía no. Este es 87. Pablo La Torriente, 87. No sé por qué. Ah, porque hay una bibliografía que usaste. Sí, la bibliografía. Yo fui editora de libro, por eso te. Ah, bueno. Ahí ya. What year is this from? This is Pablo Milanés, it's the same portrait as you say that. But this book in the 70s? It's from the 70s. 70s. Este es donde está el trabajo sobre la música expresada en dibujo y viceversa. This is about music and drawing. Y esto que es un folleto, estos son folletos para a lo que viene a continuación del trabajo cultural comunitario. Hay una edición en español, hay una edición en francés y se está haciendo una edición en inglés. So he made editions about proportions and motivations for easy drawing. He made an edition in French language, in English, and La Spanish. edición en francés. And this is the edition in French. And what year did these come out approximately? What? Do you know when these came out? Was that in the 70s or? Ella habla francés. Do you know about French language? Un petit, muy petit. Un poquito. Un poquito. Ay, chico, So- esta edición de cuánto, de qué año es? Esa edición es de hace 2 años más o menos. Ahora tengo que hacer la presentación en Martinica, pero con It's la 2 years ocasión- ago. Oh, a few years ago. Okay. And the Modelo on the other one? Let's see the other one. This? Modelo. Very cool. So as far as the program Esos son goes, algunos que te he puesto con mi trabajo, ¿no? Es decir, con los mensajes que yo daba con mi trabajo, eran 250.000 ejemplares toda la semana. Eran más de 1 millón de ejemplares al mes. ¿Te puedes imaginar
todo el trabajo que puede desarrollar ahí. Pues yo también en la publicación Pionero, yo escribía para Carmen Bacudo, para Sí, claro. escribía para el Pionero. Para Sun Tzu. Para eso trabajé poco realmente. Fue de lo que hicimos todos los bocetos para que lo aprobaran en el comité central. Pero hice 2 o 3 cosas nada más porque bueno, date cuenta que yo trabajaba en la televisión, pero al mismo tiempo trabajaba en el cine, trabajaba en el ICR, o en el cine, en la televisión, en el cine, en el libro y en las publicaciones de periódicas. He's explaining me that he has much publication. He's trying to buy this publication, the more older, to buy in the street. Sometimes the people, the collectionist person, have this publication because it was more than 2,050 publication by week. He worked and made the cartoons and make the lessons and the editorials make new one publications like for boys and kids. He made new one publications. So there were over 2,000 more than 2,000 publications. Yes, publication. But about the small one review, the small one publication. See? You know, like como una revista, eran como revistas. He was it's like a small one publication. You see, 2-3 page, and Okay. he's trying to recover this because he made this, and it's selling all the time. You know? So he made individual ones. There's not a lot of copies out there, so It's that's why he copy, wants it's copy, to. it's copy. It's about So he wants to copies. get them though, just so he has them. Cool. And then the program, and what is that called? So I was very fortunate. I was Soy muy afortunada. muy afortunada Afortunada. to be part of the program through Hakara. And that was on the Prado. I forgot what that's called. The Prado. Prado, sí. See, where the artists, that are professional artists, help the little kids learn the arts that way. So can you have him explain to me what the program is called, when it was started approximately, and why it was started? Ella está hablando de que se siente muy afortunada de haber encontrado Hakara Project y que esto, bueno, los pudiera llevar a este show, esta situación que se ocurre en Prado, y que si le pudieras explicar cuándo empezó el proyecto, específicamente, desde cuándo empezó, qué es lo que hacen, como más o menos la introducción del proyecto. Bueno, vamos a ir, el proyecto tiene más de 25 años. Entonces, explícale que el proyecto surge en los años 90, correspondiendo a una situación muy crítica que tuvo el país. Te voy a decir cortico así para que lo puedas... Sí, he's saying me that the project started in the 1999, Okay. 1990 years, los 90. 19 years 90 ago, years okay. ago. It's about the critical situation that we pass in this special period. You know, Cuba is passing very bad situation, economical situation in the 90s, all the, you know, a special period that we have it. So was like a new one space that the people have for sell, for, you know, for show the works, the artists, you know. Sure, okay. Entonces, Precisa de que de un día para otro el 75% del comercio exterior que tenía Cuba con los países, los llamados países socialistas, se cayó, se desapareció. he's telling me about the Cuba situation and the Soviet Union. We have a special commercial situation, and quickly when they have you know, the falls about the Soviet Union, the government is fall, the country, our country, we lose all these you know, commodities, and our relationship was fall too, so everything was very critical for us. Esa afectación económica produjo a su vez que se desmoronaran una serie de proyectos sociales que ya estaban concebidos. The situation was provoked that all the social works and
project that the Cuba have it, you know, about the boys, about kids, the park, and all they have it for the kids, the social works that we make for the kids of the community things is full, everything full. So it kind of went away, or it was going It down. was this project was an alternative, you know. Okay. Y bueno, se cerraron fábricas, muchos centros de trabajo, hubo afectaciones con la luz eléctrica. Ustedes allá me imagino también que hayan tenido afectaciones. Sí, pero claro, yo con tenía aquello. 13 años. Claro, pero viste que los apagones aquellos. No, terrible. Pero bueno, yo leí incluso hasta con Quique, porque Sí. me gustaba leer. Sí, Entonces, sí. Y entonces, en medio de aquella tragedia que hizo también que incluso muchos niños pidiendo limosna, nosotros como artistas pensábamos en qué podríamos hacer realmente. Y como nosotros no somos gobierno, espérate, un momento. Estoy en casa de Cecilio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Gracias por Oye. tu tiempo. ¿Qué pasó? This is so cool. I love it so Ay, much. Me dale, gusta yo- mucho. dale. And Sorry. it's okay. Is everything Es mi okay? esposo que estaba preocupado que había pasado por ahí. Que, mira. So, the point is, and the government and the artist is thinking about new alternatives. Okay. entonces bueno, se hizo un diagnóstico social por supuesto, y entonces vimos que nosotros podíamos colaborar no a arreglar el aspecto económico, que no realmente, pero sí en aspectos sentimentales, en aspectos espirituales, sí podíamos contribuir en aquella desolación terrible, ¿no?, en que vivimos durante un tiempo, y entonces ahí surge el proyecto. In this alternative thinking, they create this project for repair all the social and cultural spaces for the people, the critical situation for the people, and it was like alivio for the kids, for the boys, for the people. Because the people don't have food, no electricity, Oh, wow. no nothing, no food, no nothing. You understand? Yeah, they didn't have It anything. was terrible. So And that was in what year approximately? Eso That was fue 19 years ago. 1991. It was not even that long ago. 92, 93, Wow. until 2000. 2001 was critical too. Wow. Sí, más o menos de los 90 a los 2000. Sí, pero llevaban 27 años realmente. Pero bueno, ya el concepto propiamente del proyecto ya cumplió 25 años. Empezamos con acciones, no teníamos mucha experiencia ni mucha metodología, entonces bueno, estudiamos y entonces creamos un proyecto ya a partir de ese diagnóstico, y uno de los objetivos fundamentales de este proyecto, que se llama Imagen 3, porque conjuga en todas sus acciones lo que es la música, las artes plásticas y el diseño gráfico. A eso se une también ¿cómo se llama esto? La artesanía, pero bueno, son cosas que se añaden. Entonces, el objetivo de este proyecto es contribuir modestamente, por supuesto, a desarrollar capacidades relacionadas con las artes plásticas, es decir, con la música y con el diseño gráfico. The objective of this program is try to development of the abilities and the new abilities for the kids or for the community in general, about the music, about the drawing, the artisany, all the new abilities. Con ese desarrollo de capacidades, pues, los niños y los adultos se adueñan, ¿no?, se empoderan de una serie de recursos que les permite dibujar, o pintar, o diseñar, o bordar, o tejer de una manera más directa, y con eso la persona, ¿no?, adquiere un sentido de pertenencia, de identificación, porque ve que con sus manos puede hacer cosas, y eso tributa a un mejor nivel de vida desde el punto de vista espiritual. Through these capacities and abilities, the people is grow up from the inside, I'm sorry, they were. The people is grow up is trying to
to make new things. Oh, like about it. developing new Yes, the skills. development. After they learn about this, Mhm. because the kids can do the drawing from themselves in the houses, you know, and the ladies can make board. They can, you know, learn things. Okay. Entonces, bueno, este proyecto, ella no trajo memoria. You don't have any memory or something for give you information, digital information? I don't, unfortunately. De verdad. Este proyecto, bueno, tiene una de sus actividades, es de sus acciones. El proyecto. Una de sus acciones más importantes es la que tenemos en el Consejo de Estado, que se llama Feria Del Saber. Feria del Saber para aprender disfrutando. He's talking me about we have cultural activities about knowledge, but in the same time, it's a kind of show that we made with the kids and the boys and the community in general. Okay. And it's very necessary for the community because all the people is coming for us. So it's very, we are necessary for the community. Le estoy diciendo que nosotros hemos creado, yo he visto que la gente va a Bravo y que la gente le agradece. Sí, como no. Y que te ven, ¿quién es Cecilio? Mira, yo he tenido que decir, ¿aquel señor que está allá? Ay, yo nunca lo había visto. Pero mira, no sé qué. Y es todo el tiempo, pasa eso. La gente agradece. Y los niños, ay, qué rico que esto esté aquí. ¿Viste, mami? Después del paseo podemos venir para acá, no sé qué. Y eso sucede constantemente los fines de semana. Y el día que no se hace, no pudimos venir, no es lo otro, doing a projection for you. A presentation? Yes, Oh. a presentation. So does he know approximately how many kids ¿Tú sabes 19 years ago aproximadamente- have been through this program? ¿Tú sabes cuánto aproximadamente cifras de estudiantes o de niños van a tu proyecto? En este momento tenemos 230 alumnos. Two- entre dos two- y eso. 200, more than 200 kids. In 19, that's amazing. And then was it difficult In this moment, currently? it's 200. Por nada más decirle que somos más de 100 artistas y el promedio por cada artista son 3 alumnos. We are more than 100 artists, between artists, artisans, persons, and for age artists is three kids or 3 persons. 3 kids. Learning. That's amazing. And then with that, do the kids choose what type of art they want to learn, or do they kind of go, if someone wants to learn about jewelry and pottery and painting, They choose. Can they kind of move around to different things? Of course, that's the point. And what is the length of the program, or is it just keep going? Like they might start when they're 5 years. Like the little boy yesterday was 5 years old. Mm-hmm. So what are the ages, 5 to 12ish, or what are the ages of the niños? Que el programa va, ella está hablando del niño, por ejemplo, de ayer, el niñito chinito que le llamó mucho la atención, que está tapado. Por acá. Ese niñito, por ejemplo, ella está hablando de que si los niños pueden escoger los talleres que dan, de que los niños si se desarrollan durante estas edades, o sea, si van creciendo con el proyecto, y le explico que sí, que... Sí, como no, como no. De entrada, lo que la dirección orienta cada vez que vienen unos padres a querer matricular a sus niños o niñas en el proyecto, le decimos que hagan un recorrido con el niño o la niña y que el niño mismo escoja qué taller le gusta más. He says that when the parents comes to the project, the direction of the project says that parents and the kids go make walking. They walk through the project, Okay. and the boys or kids they choose. Oh, the boys and girls, Yes, yeah, the yes. kids. Uh-huh. They choose the project that they want, Oh. the atelier where the class. Ayer, por ejemplo, con la amenaza de la lluvia, faltaron muchos niños. Yesterday was a rainy day and was a little bit trouble for
for the class. Sure. Por eso vamos a compartir esto aquí para que ella For that reason, he wants to show you. tenga, pueda... Baja un poquito, si para un poquito la... Ahí. ¿Ese es viejo o es amplio? Mira, Sanji. ¿Tú no estabas ahí todavía? No sé. A lo mejor me puedo ver ahí. No, tú no estabas. ¿No estaba? Creo que no estaba. Sanji estudió conmigo. Un poquito de esto. Es que está ahí la música. Ok, repito, por favor. Sí, el proyecto, dispensa. El proyecto nuestro es itinerante, es decir, tiene una base firme todos los sábados y los domingos en el Paseo del Prado, pero también nos desplazamos a otros espacios montañosos como la Sierra Maestra, la Sierra del Cambrai, la Sierra de los Órganos, lugares también de difícil acceso como es la Sierra de Zapato, barrios llamados marginales, es decir, con desventaja social, y tenemos también espacios en diferentes instituciones, como es la Unidad Nacional, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la Casa del Alba y el Pabellón Cuba. It's about he's explaining you that about he has another spaces with the project Imagine Tres that we made shows and we go there, for example, the mountains space in the province. Sometimes they go. The national union institutions. Sometimes they make the show there. Okay. So we moving all the time. There was moving? Okay. So not just at the Prado, it's at other places. No, Prado. It's not just the Prado. Okay. It's another place. Después de esto se le puede ilustrar una serie de fotos con diferentes artistas nuestros de gran calidad, con ministros, etcétera, etcétera, que también de una manera u otra han tributado a este proyecto. Claro. Con sus observaciones, señalamientos, sugerencias, etcétera. De ministros hasta artistas de alto nivel que se puede llevar de ella también esta imagen. Después sacamos para que pueda tirar el... He's talking about that he have the support of minister and the very high personalities of the government, because this project have a political, supervision. Okay. So the higher ups. Yeah, he's kind of approving this. approve it. Okay, that's and great. He's helping him and suggest things to him. So who is the higher up? Do you know the number? Hablando de quiénes son? Estamos hablando del ministro de Cultura. Abel Prieto. Abel Prieto. Abel Prieto is the Minister of the Culture. Okay. Estamos hablando de Taibo II, que es un intelectual de mucha fuerza en México en este momento. He's a Mexican intellectual Thai. Estamos hablando de Pablo Milanés. Pablo Milanés is a famous singer. Now is an older. So all from here, from Cuba? Yeah, or from Cuba, from Cuba? another part. Estamos hablando del presidente del país. Oh, this is the one that's right Sí, there. Esta foto es muy buena. No, después te la saco para que el brillo no... He's trying to get out. Oh no. It's okay. It's okay. No, pero- tiene buen filtro ahí. Ahí sí. I don't want him to ruin it, but Bueno, vamos poniendo... Vamos para la luz. Let's go to the light. I think the light is better illumination. Okay. okay. Juan Padrón es un cineasta muy importante en Cuba. So I'm sorry, his name again is? Juan Padrón. And what was he? Or is he? He's a famous Director director. de cine de animación. Ah. Hey, ese premio que estabas cogiendo ahí, ¿qué Los cosa es? premios de Opina. Ah, Was this an award that he won? Estos premios están ahí en... Los 3 años consecutivos. ¿No te acuerdas de la revista Opina? sí. So this is an award that he had won? He's about the Premium Opina. It's a famous una premios encuesta that nacional. the national. De la popularidad. Sí. Who's this Beatriz modelo? Márquez, ¿te acuerdas? He's a singer, very famous. Yo trabajé como modelo un tiempo. Esto es en la Sierra Maestra. This is in the Santiago
Sierra de Maestra, Santiago de Cuba. And that's another part of Cuba? I'm sorry, I'm bad with okay. Santiago. ¿Y esto? Ese es el pabellón Cuba. And that's you playing the piano? ¿Cómo se dice piano? Sí, teclado. Teclado. Claro. Sí. Teclado. Piano. Porque ahí tú con este puedes tener piano, órgano. Aquí estoy con el presidente de Cuba, Raúl Castro. Aquí estoy cuando yo ocupaba cargo de responsabilidad en la Unión de Periodistas de Cuba, que trabajé como periodista durante mucho tiempo. Junto So, con Raúl. I didn't understand that. I'm sorry. He says that he worked during many years ago as a journalist. Este es el presidente de Nicaragua. This is Raúl Castro, and this is the president of De Nicaragua. Was. Pero qué tipo más natural ahí. Ese es Costa, ¿no? Claro, claro. And is this anyone famoso? De la Todos ellos son radio. de la radio y la This televisión. is the radio and television friends. These are Tío, so normal. nice. Este que se llama todo. Él paseó por el Prado ahí como si estuviera solo. Y la gente le pasa por el lado y nada. No, porque nadie sabe. So your art is muy, muy, muy bueno. So out here in Cuba, do you win awards? Chame, please. Sorry. To art is muy, muy bonita, muy bonita. In Cuba, do they give awards like there's Grammys for música? Do they have awards here in Cuba for artists? And has he won any The awards? first time he's belonged to the UNIAC. It's the national union. So belong to the UNIAC, you need to be very good artist because the UNIAC select the people. Okay. So, yo le estoy diciendo que él me está hablando de que si tú tienes algún tipo de premio en la música, o yo le estoy diciendo que los que pertenecen a la UNIAC son un público, un grupo de artistas muy selectivo y que pertenecer a la UNIAC es un gran premio de alguna manera. Sí. But Yo tengo premio en música. he has a premium. Música, el primer premio, el primero y segundo premio en el año 71 de música infantil. Premio de, por ejemplo, que se da en San Distrito, pero es internacional. This is international premium about UNIAC. Ellos son el reconocimiento de México. So premium is like an award, the award? About the work, musical work too. Oh, for music, okay. Premio Nacional de Cultura Comunitaria de This is 2010. a community culture premium. Premio de la distinción por la cultura nacional, que es la distinción National. que da el Ministerio de Cultura. National distinctions of the culture ministry. Estos son los premios de la popularidad durante los 3 años que se Muchos. ¿Cómo se dice awards? Muchos premios. Premios? Ujú. Muchos premios. ¿Y las medallas? Bueno, ahí hay la medalla de distinción por la cultura nacional, la que da la Unión de Periodistas de Cuba, que es la Félix en Musa, la más alta distinción que da, la UPET. ¿Perteneciste a la OPE también? Sí, como no. La girandilla de La girardilla. ¿Y la giratilla cómo fue la historia de la giratilla? No, por la ciudad, me seleccionaron por la labor hecha en la ciudad, y entonces me han dado Well, congratulations. ¿Cómo se dice? Congratulations. Felicitaciones. Felicitaciones on just amazing work. And just a couple, dos más questions, preguntas. Dos preguntas más. Sí, como no. Dos preguntas más. Do you want to sit again or? Again, for the age, for the program, so can you say the program name again, just so I have it? Puedes Or decir you could tell me. Imagen 3. Yeah, what is? Imagen. Imagen. Uh-huh. But this is imagen is about show. Okay. Cuando tú hablas de imagen, hablas de... So with the program for the niños, for the kids, and imagination, Imagen 3. Imagen tres, was it difficult at first to ask the teachers to give their time for free? What's that? Was it difficult to ask the
the teachers to give their time for free. Like you're giving your time for Yeah. your It's no difficult. no was it I difficult? can answer you. I can Okay. answer you this. All right, let's hear from our From my beautiful, experience, yes, from my our experience, beautiful. it's no person. difficult. Okay, and Because tell me your name and so My you can name is bring- Irina. Él me está preguntando si es difícil dar clases gratis. Yo le estoy diciendo que no es ninguna dificultad, porque this is the first point when you enter to the project. This is the first point that the people ask you. You are disponible for the class for free, and you say yes or not. You must to do, because it's real necessary. It's necessity of the people to teach this. Okay. You can show your work maybe and teach to the people, but the most enjoyed is to show to the kids how to do the things. Mhm. It's enjoyed. It's pleasure. Now, tell us your full name, my interpreter. My name? Sí. My name is Irina Cepero. I'm getting ready for University of Havana. I'm engraver and artist. You're an engraver. Mhm. So what type of engraving do you do? I'm doing collagraph, and I learned in the school and also in the experimental atelier of the graphic. What did they call it? I'm sorry. Collagraph is a kind of technique of additional methods about absorbent materials over any support that you make, even CD, vinyl record disc music, cartoon, cotton, wood, anything. You can copy it in the paper. So my technique for teach in the project is the monoprint. So I do monoprint with the kids. I do a performance, and for me it's enjoying performance. And Cecilio always is teaching this, is saying, please do free class, do have your students. It's very important because it's the essence of the project. And how do you spell? I'm sorry, I'm not familiar with that style of that. The technique sí. is collage for printing, is collagraph. Collagraph. Okay. And how long have you been teaching Me? for this program? In this program for 4 years. 4 years. And how did you meet Celio and how did you find out about the I program? went to Cecilio personally through a friend of mine, Omar Morales, is a master too. And Omar told me go to Cecilio and speak directly because your work is good and you are a teacher. So I went to him and he said, yes, you can go, and I test you for 1 month. ¿Y cómo fue que el proyecto? ¿Y cómo fue que estoy dando clases en el proyecto? So that's the point. He's not do the same with everyone because the people go to the project, but they have a commissions of, for accept or not. Oh, okay. Okay. It's selected project. It's not a project for everyone. Like they wouldn't want my stick drawings there? No. They select. Le estoy diciendo que ustedes seleccionan a las personas. So they select to the people, to the dish and the artisan, and they select the things that you will show. If it's good or not. Okay. Aesthetically. Yeah. If it's good or not, That's great. And then, so how many students personally do you think you've taught in the 4 years? More than 50. Wow. More than 50. And Because they pass all the time. There are new ones, persons. And also I give the person is the paper, good paper for print. And they print in my atelier and they go, with the print as a present. This is the own work of the baby. So it's a present. that is awesome. And then as far as niños that have grown up in this program, Mhm. have any of them become teachers in the program? Sometimes. Yeah. But I think the most important that is the same that Cecilia said, that the people feel better. The kids
the Monday when the kids go to the school, say a new history for tell. And it's free to the children, and they can be in it from what age to what age? Like, what age do they start at the youngest? Youngers, and we have a very old person. Like I saw the 5-year-olds. Yeah. Right. Yeah, we have all the age. All age and up to teenagers. Yeah. Older than that, or is it? Older. Even we have person with problems. Tenemos sordo, mudo, no? Ancianos. Persons So we with have, disability. with discapacities. Okay. From the air, for the talk. Oh wow. Okay. And they go. That's great. So, well, thank you so much, and gracias para todos, and thank you for interpreting this whole thing. It's a pleasure. And then, as far as you go, now, you said you don't do any of the art yourself, but you help to coordinate and kind of market the programs and things like that. So your job is very big as well. Que tu trabajo es tan importante como el de todos, porque eres la coordinadora y la persona que de alguna manera ha apoyado a Cecilio. And then, Celio, the last thing is besides all this amazing art, Además de tener un gran arte. and having a modela as your esposa, as your wife, you also, as you could see in the background there, you have a piano, you've got a drum. So the importance of music to you, what is the importance of music in your life? ¿Cuál es la importancia de la música en tu vida? La música ha sido mi salvación realmente. Durante el periodo especial, realmente la motivación por la música creció, porque podía inspirarme, la música es muy persuasiva realmente. Y yo tuve la suerte de estudiar música clásica y bueno, por supuesto la música popular. Por eso escucho muchos instrumentales realmente, que me extrapola realmente y fue un refugio. Tú has observado que el estilo que yo manejo para impartir los talleres es provocar la atención sobre un recurso para que puedan trabajar con más facilidad, sea dibujar o sea, por ejemplo, otro tipo de modelar, etc. Y después ellos devuelven esos conocimientos y yo, en vez de ser profesor de artes plásticas, me convierto en el acompañante instrumental. Y hacemos realmente una combinación muy interesante. La música organiza las atenciones de los niños. It's an interesting thing. He started the music he started to study as a classic music. After that, he is trying to make music in the 19 years as a musician, but in the same time is a kind of resource that he made for the kids, for make the coordination and organization through the drawing of the kids, and is make a focus through the music. Oh, it helps them to focus better. Yes. Oh, well, I should do that more when I'm studying. So it's trying to make a focus how the music is like kind of resource in the class. Okay. Well, thank you so much. Gracias por ayudarnos. Okay. Gracias por ayudarnos. And so this is Jenny on the Street. Everybody has a story, and we are here in Cuba. And I just wanted to say thank you and over and out. And can you say hello? Hello. And Jenny on the Street, everybody has a story. And Jenny on the Street, everybody have a story. And en español, Janet, en las calles, todo el mundo tiene una historia. Gracias. Esa es la introducción que yo hago a un número en esto de Cuba que se llama la comparsa. Sí, la comparsa. Número. Tú llegas con nosotros 2 años, ¿no? Yo llevo 4 años con ustedes. Lo que pasa es que pedí licencia por la maternidad. Ah, sí, claro. Un momento de intercambio de conocimiento con estos 100 artistas. Hemos invitado para que tributen a la felicidad espiritual de las personas que convergen en esta feria de salud. Tú puedes comentar cuando tú entras en
entiendas puedes comentarlo. Sí. Estamos en un entorno privilegiado, en un espacio maravilloso entre frondosos árboles. Ay, mira para allá, donde pasan ahí son muchísimas muy personas que se Ella está ahora viendo mucho a la vaca porque ella tiene la pierna bastante chiva, entonces está viendo yo siempre el día de semana está viendo. Pero es maravilloso ver los niños y las niñas. Ah, no, eso. Un proyecto que tiene como objetivo contribuir a que las personas se conviertan en de lo que vamos a hacer en plan de ¿Ahí se ve bien? Sí. Pero bueno, te da así, ¿no? Ahí está viendo variedad de niños, de razas, de edades, de profesores. Mira Nisley cuando estaba con las monotipias. ellos son de Martí y vienen aquí a dar las clases de baile. Qué lindo. ¿Cómo se hace? ¿Qué le quitaba el nombre? Invitamos, te unen a todos los artistas del proyecto junto a Cecilia Vilés a la apreciación de las artes. Ese verso lo formamos aquí. Simplemente dar una herramienta para que las personas puedan sentirse mejor, un poquito más felices y pasar su rato, parte de su rato de vida de una manera entretenida y todo. Mira Mike, qué jovencito. Ay, ¿eso cuánto tiempo? Mike, qué jovencito se veía ahí. ¿Eso cuánto tiempo lleva? Ese tiene como 4 años. Yo estaba acabadita de llegar. Y aquí todos aprenden una de otra, porque hay quien tiene actividad y se transmite de más compañía. También laboral, porque en estos talleres se aprende sobre las diversas artes, sobre las diferentes manifestaciones de las artes plásticas, la artesanía, también en la literatura. Igualmente como una formación también para el trabajo por cuenta propia, el trabajo profesional y sobre todo para hacer volar la imaginación. What is that? It's a machine for print. Oh. ¿Y esa prensita? Esa de uno de los compañeros, ¿cómo se llama esta? María Teresa. Ah, esa es la prensita de María Teresa. Es que ahí está el trabajo. Por eso yo te pregunté una vez, te dije, tú eres consciente de lo que tú estás marcando en los niños, en la gente. Yo creo que a veces, pasa la vida y uno no es consciente de eso, porque es que como que la gente se acuerda de uno así, con tanto cariño.
A mí me ha pasado, yo no soy ni la un tercio de lo que es. Me ha pasado ese profe, que te lo ves en la calle, profe, esto, profe, lo otro. Y marca, ¿no? A la gente. Eso es una manera de incidir para siempre. Olvídate, yo aprendí cuando se daban los talleres de Cecilia Vilés. Y así, pasó el tiempo y ya ni tú ni yo estamos. Muy atractivo. Y así. Estamos en Es una el manera de eternizarte. capital cubana, y también muy cerquita del Parque Amigo, Central, para mí, donde la figura de Martí, que es la que inspira a nuestro proyecto, una pasión está realmente, también ¿no? presente. Martí fue dibujante, fue pintor, fue caricaturista, fue amante de los niños, maestro, y además fue un crítico de arte que supo valorar tempranamente Todavía me acuerdo cómo valor que íbamos a poner tenía el nombre del proyecto. Que todavía me acuerdo cómo lo íbamos a poner. Ah, sí. Sí, pero al principio tenía un nombre que se llamaba Collage. Que fue No, collage. Pero imagen estaba bien. Entonces salió nosotros imagen 3 y después salió otra imagen. Y eso es fotografía. Eso. So I saw that yesterday. What is that she's doing? He's Bolillos. bolillos. Dios. He's make, I don't know cómo se llama, coser, bordar. Es como una especie de bordado. He's doing a cotton. Like weaving almost? Weaving, Or- sí. okay, thank you. Y la cantidad de gente, de artistas que han pasado por ahí. ¡Bah! No, y hay gente que han tenido la posibilidad con todo lo que pasa por ahí de estar fundamentalmente en Europa y en Sí. Alemania, Suiza, incluso también en Estados Unidos, en Ecuador, en México, y que nos mandan muchas cartas. Y cuando vayan siempre traen algún material y todo eso. Bueno, desgraciadamente tenemos muchos materiales ahora, audio